Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu misericordia es eterna. Porque, Señor, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nosotros mismos, tú sigues siendo bueno, Señor, sigues sobrando. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, Señor, en esta noche con sabiduría, con inteligencia, discernimiento, Padre. Que tu palabra hoy llegue a nuestros corazones, que la pongamos por obra, que podamos, Señor, ser unos dignos representantes de lo que tú, mi Señor Jesucristo, has hecho en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, nuestros malos pensamientos. Hoy, Señor, sabemos que tu misericordia es buena y es nueva cada mañana. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres bueno. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Seguimos en esta sexta semana de nuestra serie de prédicas que estamos viendo, los hábitos cristianos. Y el hábito que vamos a ver el día de hoy, con este cerramos esta serie, es: la fe sin obras es muerta. Y saquen su Biblia, por favor, si traen Biblia. Esperemos que sí traigan Biblia. Santiago 2, 1, 14 al 26. Santiago 2, 1, 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o su hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vamos a hablar un poquito acerca de la fe. La fe nos dice en Hebreos 11:1, que regularmente no lo sabemos de memoria: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como una mujer que acaba de estar embarazada, se acaba de enterar que está embarazada, tiene un producto dentro de su vientre, tiene la certeza de lo que hay dentro de su vientre, y es un bebé. Aún no lo puede ver, pero dentro de 9 meses verá el producto de lo que está esperando. Y eso es la fe, creer algo que no está. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana sea tan importante como la fe. Porque con la fe no la podemos comprar, no la podemos vender, no la podemos heredar. No es por los amigos con los que me junte, no es los papás que tengo. La fe es personal, muy, muy personal. Cada uno de nosotros desarrolla su fe personalmente. No es algo que llamamos por nuestra cuenta. No es algo que nosotros recibimos porque seamos buenos, porque lo merezcamos, o porque me dediqué mucho a estudiar la Biblia y por eso saqué mucha fe, o porque Dios me quiere más y me dio más fe. No es por ahí. Pero dirán: hay personas que tienen más fe que otros. Vamos viendo. Dice Efesios 2, 8, 9: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Muchas veces nosotros creemos que nuestras obras nos van a dar mayor salvación o nos van a dar un agrado mayor delante de Dios. ¿Por qué? La mayoría de nosotros provenimos de la religión de nuestros padres. Y esa religión de nuestros padres, ¿qué decía? Que te tienes que ir caminando 3 días hasta cierta capilla para que Dios te quiera más. O tienes que estarte flagelando para que Dios te quiera más. O es más, tienes que servir en muchos lugares para que Dios te quiera más. Y no es cierto. El don de Dios, la fe es un don de Dios. No es algo que merezcamos, no es algo que nos hayamos ganado. Simplemente Dios le plació darnos a cada uno de nosotros el don de la fe. No lo merecemos, no lo hemos ganado, ni somos dignos de ella. Y Dios nos diseñó para podernos identificar. Los que creemos en Él y los que no creen en Él. ¿Quiénes creen en Dios? Amén. A ver si es cierto que cuando termine la prédica decimos que seguimos creyendo en Dios. Porque si creemos en Dios. Ok, está bien. Dios diseñó una forma. ¿Quiénes le creen y quiénes no? Y esto se llama simplemente fe. Nosotros, ¿quién me podría demostrar que Dios existe? ¿Cómo me podrían demostrar que Dios existe? Me podrás decir, yo lo siento en mi corazón, o he experimentado, me hizo un milagro, me dio trabajo, me dio esto, me dio lo otro. Sí, pero ¿cómo a un ateo, a una persona que no cree en Dios, cómo le explicas que Dios existe? ¿Por las obras? ¿Por lo que yo creo? ¿Por lo que yo hago? ¿Cómo podríamos demostrar a las personas que Dios existe? No se trata de tener una fe ciega. A veces se nos ha pintado esto, es que tú debes de creer, simplemente cree, ciegamente. Pero no, Dios nos ha dado raciocinio, Dios nos ha dado una manera de pensar, nos ha dado una forma de cuestionarnos las cosas. Por eso somos la única especie en todo el mundo que tenemos la capacidad de pensar, de cuestionarnos, de analizar. Y nuestra fe, yo creo que todos en algún momento la hemos cuestionado. La forma de vivir va a determinar muchas veces cómo cada uno de nosotros en algún momento hemos dudado. ¿Dios realmente me podrá dar un trabajo? ¿Dios realmente me quiere? ¿Dios realmente me va a sacar de este problema? Todos en algún momento en nuestra calidad de hombres podemos dudar de lo que va a pasar o de lo que habrá de venir. Dudamos por la circunstancia en la que nos encontramos, por el momento en el que nos encontramos, a lo mejor una tormenta, a lo mejor un desierto, y es donde dudamos. Por eso cuando vemos Pedro bajando de la barca, dice Jesús, manda que yo vaya hacia ti, y va caminando. Pero Pedro se empieza a distraer con las olas que hay alrededor y se empieza a hundir, y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Y es algo que nos pasa a muchos, o a la mayoría, o a todos, que en medio de la prueba podemos dudar. Podemos dudar si Dios me va a sacar de ahí o no me va a sacar de ahí. Por eso debemos buscar desarrollar una fe consciente. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que existe un Dios? Muy bien, hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Estamos muchas veces en ese nivel de creencia o de fe de nivel demoníaca, donde solo creemos en Dios. Creemos que hay un Dios, pero nada más. Por eso nosotros necesitamos saber en qué creemos, en qué crees, en dónde está depositada tu fe, cuál es tu ancla. Podemos decir muy religiosamente, Jesús es mi ancla, pero nada más falta que te quedes sin trabajo para decir, no, mi trabajo era mi ancla, el dinero era mi ancla, la casa, el coche que tenía, eso realmente me daba felicidad o me daba seguridad. Nuestra confianza en Dios es lo que va a garantizar el milagro. Muchas veces nos enfocamos solo en el milagro. Quiero ver el milagro, quiero que Dios me restaure, quiero que Dios me dé, quiero que Dios... No me interesa Dios, me interesa el milagro. Muchos por eso vienen por el milagro y se van. Y cuando el milagro no pasa, también se van. Porque no están buscando al Dios de los milagros, están buscando el milagro en sí. Y por eso nosotros no conocemos a Dios. La mayoría no tenemos una relación directa con Dios, no conocemos al verdadero Dios. Conocemos al Dios que nos ha enseñado la religión,
Conocemos al Dios, el Dios que nos han enseñado nuestros padres, conocemos el Dios que hemos conocido religiosamente, pero no conocemos verdaderamente la esencia de Dios. A veces cuando pensamos en Dios nos imaginamos a ese Señor grandote, 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 y nada más le vemos sus pies como los Simpson. Solo le vemos los pies y nada más está viendo a ver quién está pecando para aventarle un rayo y quemarlo. Y a veces es la concepción que tenemos de Dios. Es que no voy a hacer esto porque si peco Dios me va a matar. No es cierto. Dios no mata, Dios no destruye. Si pudiera hacerlo, claro que puede hacerlo, pero cada uno de nosotros con el pecado que cometemos nos destruimos a nosotros mismos. No es Dios el que te quiere matar. Entonces muchas veces no conocemos a Dios. Por eso te pregunto, ¿cómo es el Dios en el que crees? Y no en el que crees ahorita, en el que crees en tu casa, en el que crees en el trabajo, en el que crees cuando estás en el hospital, en el que crees cuando estás en medio de un problema. ¿Cómo es ese Dios? Y ya cada uno de ustedes está pensando, no, pues realmente no es el Dios que regularmente le alabo. Pienso en otro Dios o pienso en otra situación. Y tener fe en Dios es creer que Dios te va a sanar. Tener fe en Dios es saber que Dios te va a levantar, te va a restaurar, va a hacerlo, lo puede hacer porque Él es el dueño de todo y lo puede hacer cuando Él quiera, como Él quiera. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa fe de creer que Dios lo puede hacer. Dios no quiere que mueras. En el plan de Dios no estaba que el ser humano muriera. Morimos por el pecado. Dios no quiere que haya terremotos, Dios no quiere que haya huracanes, Dios no quiere que haya violadores. Eso es consecuencia del pecado de las personas. No es algo que sea dentro del plan de Dios. ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Dios es bueno? ¿Dios es todopoderoso? Si Dios es todopoderoso y Dios es bueno, ¿por qué vives como vives? Por desobedientes. Justamente nosotros hemos provocado la situación en la que nos encontramos, porque Dios es bueno a pesar de tu maldad. Dios es todopoderoso a pesar de tu maldad. Nosotros vivimos como vivimos causa de nuestras consecuencias. ¿Qué es la fe? Y esto es algo que encontré, un articulito que encontré ese ratito y me gustó mucho cómo lo explicaban. Y lo voy a leer tal cual. Dice, la fe en una sola palabra es confiar. Confiar, eso es la fe. Confiar, ¿puedes confiar en tu esposa? ¿Puedes confiar en tus hijos? ¿Puedes confiar en las personas? Sí, pero posiblemente te van a fallar. Pero podemos confiar en Dios, Él no te va a fallar. Entonces, ¿qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza en incertidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que ha revelado de sí mismo. No tiene fe el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen una fe verdadera. No tiene fe el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de los milagros no lo admiran a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado de su bondad. La fe tiene aquel que cuando come pan de vida queda satisfecho. La fe tiene aquel que tiene fe es el que ve a Jesús como el Salvador del mundo y cuando lo ve como Salvador del mundo cae de rodillas buscando su perdón. La fe que tienen aquellos que entienden que al creer que todo le es posible claman al Señor. Cuando yo sé que tengo un Dios poderoso, cuando yo sé que tengo un Dios que puede hacer los milagros, yo clamo a Él, no me quedo callado. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y en sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas y lo propio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón porque la cruz que compró sus pecados lo declaró justo ante Dios y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, siempre le hacen el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe no es creer en lo que no tiene sentido. Nosotros creemos en algo que tiene sentido. Nosotros creemos en algo tangible, en algo que es real.
Tal vez no podamos explicarlo, tal vez no podamos enseñarle a las personas, oye, yo creo en Dios, pero sí, pero Dios no existe. ¿Cómo sabes que existe? Solo lo sé. Los médicos, cuando están en el hospital, pues tienen alguna persona que está enferma y dicen, pues esta persona ya no podemos hacer nada por él. Pero de repente algo pasa y vive esa persona. Entonces los médicos dejan como que ese huequito y dicen, de aquí a acá va la ciencia y de aquí a acá no sabemos. Puedes llamarle Dios, puedes llamarle suerte, puedes llamarle azar. Pero aún los médicos reconocen que hay algo que no pueden explicar, que hay algo y ahí es donde entra la fe. Por eso, las obras no son causa de salvación. Todas las obras que tú hagas no te van a salvar. Así ayudes mucho a los pobres, vayas y le des comida a los huérfanos, rescates perritos en la calle, saludes a todos tus hermanos todos los días. Eso no te va a dar salvación, porque la salvación no la dan las obras. La fe sin obras es una fe muerta, eso sí, porque la falta de obras revela que tu vida no ha sido cambiada. Cuando nosotros experimentamos a Jesús, se va a manifestar en nuestras obras, no porque las obras nos den salvación. Cuando yo experimento a Jesús, eso va a provocar un cambio en mi vida. Empiezo a amar, empiezo a cuidar, empiezo a proteger, empiezo a levantar. Pero tiene que ver con que yo haya experimentado a Jesús, con ese encuentro que tuvimos con Jesús. El fin de semana tuvimos los encuentros Mi Peniel, y hace 8 días damas y señoritas. Y justamente es eso, ver a Dios cara a cara. Vemos cómo entran los encuentristas, con un cambio de mente. Ellos vivían de una forma y cuando vienen el domingo en el recibimiento cambian su manera de pensar. ¿Por qué? Porque vieron a Dios cara a cara, tuvieron un encuentro con Él. Habrá unos que llegarán y regresan a su vida normal, porque no quisieron tener ese encuentro con Dios. Pero cuando las personas quieren tener un encuentro con Dios, tu vida cambia porque cambia. Muchos versículos nos hablan de la fe, de la verdadera fe salvadora. Y cuando nosotros tenemos esa fe salvadora, se va a manifestar en esas obras. Pero principalmente, lo decía por aquí un hermano ahorita, la forma en la que vivimos es lo que va a determinar si realmente tú tienes fe o no tienes fe. ¿Cómo te comportas cuando no tienes dinero? ¿Cómo te comportas cuando no hay cristianos a tu alrededor? ¿Cómo te comportas cuando estás peleando con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo te comportas cuando educas a tus hijos? Eso es lo que realmente va a determinar si tu fe es una fe salvadora. Y muchas veces este texto que leímos de Santiago, a veces se malinterpreta o lo sacan de contexto, pensando que por medio de las obras yo voy a ser más agradable a Dios. Y no es cierto. ¿Dios te ama? ¿Sí o no? ¿Sí? Dios te ama. Oye, ¿pero Dios ama al violador que está en la cárcel? También nos ama igualito, porque Dios ama la creación, por eso nos hizo. No te hace mayor a ti que eres hijo que a Él, nos ama de la misma manera. Por eso Jesús murió por Él y por nosotros, de la misma manera. Entonces las obras no nos van a dar salvación. Las obras no son la causa de la salvación, estas son evidencia de que hemos sido salvados. La fe en Cristo va a producir buenas obras. Y muchos dicen ser cristianos, pero su vida, su prioridad, sus atenciones no están en Cristo. Cuando un cristiano dice, yo soy cristiano, amén, aleluya, gloria a Dios, pero tus prioridades no están en Cristo, cuidado, a lo mejor no eres salvo. A lo mejor crees que eres salvo. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como cristiano tú das fruto todos los días. ¿Cuántos trajeron nuevos hoy? ¿Alguien invitado nuevo?
¿Alguien trajo un invitado nuevo? Ahí está, mira, mi hermana Pili. El cristiano tiene que dar 3 tipos de fruto. El primero, el fruto de arrepentimiento. Ya dejas de pecar, ya no pecas. Ese es el primero. Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto de almas ganadas para Cristo. Si estamos fallando en uno de esos, a lo mejor no somos un árbol de Cristo, porque no estamos dando el fruto que tenemos que dar. No le podemos pedir a un árbol de manzana que dé pera, es imposible. No le puedes pedir a un cristiano que diga groserías. No le puedes pedir a un cristiano que tome. No le puedes pedir a un cristiano que robe. Sería ilógico, ¿no? ¿Y por qué hay cristianos que lo hacen? Entre comillas cristianos. Porque obviamente no han tenido un experimento, un cara a cara con Dios. Su vida no ha sido transformada, por eso siguen pecando. Muchas veces creemos que Jesús, diciendo Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, ya con eso soy salvado. Y eso a veces lo hace, no te hace salvo eso. No te hace salvo decir Jesús, soy tu hijo. Eso no te hace salvo. Tampoco te hace asistir a cada reunión. Tampoco te da salvación. Lo que nos salva es la regeneración de nuestro espíritu. El cambio de nuestra mente es lo que nos va a salvar. Ese cambio en nuestra mente va a traer en nuestro corazón una transformación que va a provocar en nosotros obediencia. Y es ahí donde ya no nos gusta. Hermana, siéntese aquí. ¿Por qué me voy a sentar ahí si yo me quiero sentar acá? No, hermana, pero yo me voy a sentar donde yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera. Ah, caray, pues entonces pues no hay tanta obediencia. No ha habido una regeneración en el corazón. No ha habido una transformación de espíritu. Y hay un problema dentro de la iglesia. A veces creemos que con traer a una persona y pase al frente y haga una profesión de fe, esa persona ya fue santa, ya fue liberada, ya fue sanada y fue salvada. Y no es cierto. Ojalá que con una oración la gente se fuera salva. Pensamos, ay, es que mi esposo ya vino por primera vez a la iglesia. Van 3 años que nada más viene y se queda fuera. Eso no lo hace salvo. No es una profesión lo que te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer, eso puede ser un cristiano carnal, como lo dice la Biblia. Personas que vienen, hacen una profesión de fe, se congregan, hasta diezman o hasta sirven en encuentros, pero su vida sigue siendo la de un diablo. No hay un cambio de vida. No hay una regeneración de espíritu. Siempre buscando lo mío, siempre lo que yo quiero, lo que yo necesito. Eso no es un cambio de espíritu. Eso simplemente es haber hecho una profesión de fe, pero simplemente seguir igual. Y eso no va a dar salvación a las personas. Otro problema es tratar de hacer que las obras sean parte de lo que nos justifica delante de Dios. Las obras no te van a justificar delante de Dios. Las obras van a ser una evidencia de que tú has sido transformado, de que tú has sido cambiado. Pasa que luego las mamás traen a sus hijos. Órale, siéntate aquí. Y el niño está, y jugando con el celular. Dices, caray, pues, ¿para qué lo traes? Si nada más va a estar jugando. Todo tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de regeneración en la mente. La salvación es un acto soberano de Dios. Y lo hemos platicado muchas veces. Y en el discipulado lo es un tema que tocamos en algunas ocasiones. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y en Centro Cristiano Peniel sabemos que la salvación no se pierde. Pero podemos decir, pero yo he visto personas que vienen, reciben a Jesús, sirven en encuentros y después están en el mundo. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Se perdió la salvación o no se perdió la salvación? Nunca fue salvo. Se engañaba a sí mismo creyendo que por haber hecho una profesión de fe era salvo. Pero su corazón nunca cambió. En su corazón siempre estaban los deseos del mundo y por eso regresaron a donde les gustaba estar. Entonces, la salvación va a ser un acto soberano de Dios y solamente le corresponde a Dios darlo. Cuando esto sucede, cuando hay un cambio realmente, un nacimiento nuevo, Dios va a transformar nuestro corazón. Muchos veníamos lastimados, heridos,
con mal humor, traíamos muchos defectos de carácter. Pero dice el libro de Jeremías, dice: cambiaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y es lo primero que va a hacer Dios con nosotros. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre o el corazón, siempre se refiere no al órgano que tenemos aquí, no. Se refiere a la voluntad, al intelecto y a las emociones. Es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Es lo que le interesa, porque es lo que va a provocar que nuestra alma se alinee con el corazón de Dios. Ese es el alma: voluntad, emociones e intelecto. Por eso, en este primer punto vamos a orar. Y si quieres puedes hacerlo sentado, porque muchas veces, o tal vez hemos estado engañados de que hemos sido salvados, y a lo mejor no. Por eso hoy es buen tiempo, hoy es un nuevo día para comenzar, y hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Si creemos que las obras nos van a dar salvación, no es cierto. Si tú has hecho una profesión de fe y tu vida sigue siendo la misma, hoy es el tiempo para que te arrepientas. Me he topado con cristianos, me hablan de repente y me dicen groserías, y yo así: ¿qué pasó, hermano? Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Tiene que ver con la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente, de cómo hablamos. Por eso vamos a orar ahorita. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tal vez nosotros nos hemos equivocado al creer que hemos sido salvados cuando nuestra vida sigue siendo la misma. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras fallas, Señor. Perdón por no haber creído en que tú has comenzado la obra en mí y que tú, Señor, la podrás concluir. Señor, hoy yo creo, me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y, Señor, hoy quiero tener un encuentro contigo. Yo sé, Señor, que las obras no me van a hacer salvo. Yo sé, Señor, que lo que sirva, diga o haga no va a ser suficiente, Señor, para ser agradable a ti. Pero lo que sí, Señor, es que la fe con obras van a provocar que yo sea agradable delante de ti. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, segundo punto: la fe sin obras es muerta porque revela que nuestro corazón no ha sido transformado por Dios. Cuando yo digo, yo tengo fe, yo creo en Jesús, pero no hay obras en tu vida, habla de que tu corazón está endurecido, que no ha sido transformado por Dios. Cuando nosotros hemos sido transformados, regenerados, nuestras vidas se van a demostrar en una vida nueva. Y se lo preguntamos a los encuentristas. El domingo vienen gozosos, todo. El lunes que le quieren compartir a todo mundo, porque hay algo en ellos que ha cambiado. Quieren compartir, quieren hablar de Jesús, quieren compartir de lo que ellos les ha hecho feliz en ese momento. Pero ¿por qué nada más pasa con los encuentristas y no con nosotros? ¿Por qué ahora nosotros nos volvemos tan finitos como para no predicarle a nadie? Y no lo quedamos nada más nosotros. Nuestras obras se van a caracterizar por la obediencia a Dios. ¿Qué tan obedientes somos a Dios? ¿Qué tan obedientes somos a nuestras autoridades? Porque ahí es donde se manifiesta el corazón de las personas. Nos topamos muchas veces en los servicios: oye, hermano, ayúdame a hacer esto. Ah, sí, ahorita lo hago. Oye, hermano, ayúdame. Ah, sí, ahorita. O simplemente, como les decía a las edecanes, les dicen: siéntense aquí, y no se sientan. Se sientan donde se les antoja. Está bien, no pasa nada. Ya les dije a las edecanes: ya no peleen, déjenlos que se sienten, no pasa nada. Pero eso habla de un corazón obediente, simplemente de la obediencia. Por eso la fe que no se ve va a ser evidente por medio del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo andas de amor? ¿Cómo andas de gozo? ¿Cómo andas de paz? ¿Cómo andas de paciencia? ¿Cómo andas de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza? ¿Cómo andas en eso? Ahí es donde se va a manifestar realmente cómo está tu condición de fe. Si tu fe realmente es viva o tienes una fe muerta. Ay, no, es que yo todavía, si me dicen algo me enojo y me agarro a golpes. Ah, cuidado, porque entonces la fe está siendo una fe muerta. O yo todavía contesto con groserías, o yo todavía miento, yo todavía robo. Ah, entonces ahí hay un conflicto. Los cristianos pertenecemos a Cristo, y como pertenecemos a Cristo sabemos que es nuestro pastor, y nosotros sabemos escuchar la voz de nuestro pastor. Juan 10, 26 al 30.
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no pertenecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él somos uno. Por eso la fe sin obras es una fe muerta, y esto tiene que ver con obediencia. La obediencia a tus autoridades, la obediencia a Dios. De repente vemos a personas que andan en la iglesia fulanita de tal. Hermano, ¿qué anda haciendo por allá? No, es que me invitaron a un congreso poderosísimo, y cuando los invitamos al congreso de Peniel no vienen. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Dónde está la obediencia? Y ojalá los veamos este próximo congreso aquí a todos, porque va a ser gratis. No van a cobrarles nada. Entonces, por supuesto que podemos estar miércoles, jueves y viernes en el congreso. No hay pretexto, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios somos obedientes. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de Satanás. Entonces tú no puedes ser un ratito hijo de Dios y otro ratito hijo de Satanás. No, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Por eso los cristianos obedecemos. Ahí me dice mi pastor, ven, y ahí voy corriendo. Espérenme, hermana, espérenme, porque me está hablando mi pastor. Es obediencia, obediencia a nuestra autoridad, a todas las autoridades que tenemos. Pablo por eso escribía también en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros ya tuvimos un encuentro con Dios, conocimos a Jesús, Jesús transformó nuestro corazón, transformó mi vida, ahora sí soy una nueva criatura que sabe obedecer, que sabe dejar el pecado, que sabe desarrollar el fruto del Espíritu en su vida. Ya no estoy buscando lo mío, yo estoy buscando lo de Dios. Lamentablemente vamos a encontrar muchas fe vacías, muchas fe muertas o muchas fe muriendo. Y ahí es donde Jesús va a decir, como dice Mateo 7:23: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte. Imagínate pasarte 20, 30 años en una iglesia cristiana creyendo que eres salvo, viviendo tu vida como quieres, y en el momento que mueres llegues delante de la presencia de Dios y te diga: no te conozco, nunca hiciste lo que te mandé a hacer. ¿A cuántos llevaste a la iglesia? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto perdonaste? ¿Cuánto serviste? No te conozco, siervo inútil. Por eso te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu fe actualmente? ¿Cómo viviste hoy tu fe? Del 1 al 10, cada uno revísese para sí mismo. ¿En cuánto está tu fe del 1 al 10 el día de hoy? Y como les decía, a veces creemos que con hacer una profesión de fe, Dios va a hacer todo. Yo vengo, hago una oración de fe, Dios saca su varita mágica, me toca y todo se resuelve. Y no es cierto, no va a pasar así. Hasta cierto punto puede ser, pero no tanto. Dios nos justifica. Si nosotros creemos, Dios nos va a justificar. Porque Dios, sabemos algo, necesitamos creer dos cosas principalmente: que Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. ¿Creemos eso? Amén. Y dos, que Dios lo resucitó de los muertos. Eso lo creemos, eso es la base de nuestra fe cristiana. Que Jesús es Dios, que habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es la base de nuestra fe. Todo lo demás puede variar como quieras, pero eso esencialmente es la base de nuestra fe. Cuando hemos creído, hay más cosas que hacer. Y esta es una aventura que debemos de disfrutar. No es como algo, no es como una fuerza, porque a veces los invitamos a servir y parece que le estamos apretando no sé qué. Hermano, ayúdenos a servir. Ay, no, es que no puedo. Ay, es que, pero siempre hay estas palabras cuando les invitamos a servir, cuando es algo que ustedes deberían de buscar. Cuando lo primero que nosotros tenemos que hacer es una confesión audible. Ese es el primer paso. Yo creo en Jesús, ahora voy a hacer una confesión audible. Romanos 10:9 al 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que realmente me va a dar la salvación, la fe en Jesús. Les pregunto, por ejemplo, Moisés, David, Abraham, ¿en dónde están ahorita? ¿En el cielo o en el seno de Abraham?
o en el limbo? En el seno de Abraham. ¿Quién dice otra? En el cielo, están en el cielo. Pero ¿cómo llegaron al cielo si Jesús, cuando ellos vivieron, Jesús no estaba en la tierra? Jesús no había muerto y no había resucitado. ¿Cómo llegaron al cielo? Por la fe, simplemente por la fe del que habría de venir. Por eso ellos hoy están en el cielo. La promesa de la redención para nosotros, eso es lo que iba a traer la salvación para aquellos que murieron antes de Jesús. La fe, todos los profetas, los padres de la fe, son los que nos enseñaron a creer en algo que no había venido. Hablaban del que había de venir, y en eso creyeron, y en eso pusieron toda su esperanza, en eso pusieron toda su vida. Vino el Mesías y eso les dio la salvación a ellos. Tal vez estamos tan acostumbrados a la vida religiosa y nuestra fe se ha muerto lentamente. Venimos a la iglesia como por tradición, por costumbre, me siento, levanto las manos, medio canto, medio alabo, medio diezmo, medio escucho la palabra, a veces me echo una pestañita media prédica, despierto, caray, todavía no se acaba, ya vámonos porque ya es tarde. Se vuelve algo monótono, o hasta en el servicio. Y es una fe que va muriendo poco a poco. Por eso siempre mi fe debe de dar lectura de quién soy yo. Cuando las personas me ven, deben de ver quién soy yo realmente por medio de Jesucristo. Cuando las personas volteen a verme, que vean que Jesús está en mí. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pero nosotros decimos, no me veas a mí, hermano, yo soy pecador, no me sigan a mí. Y es querernos quitar la responsabilidad de lo que tenemos que hacer, ser imitadores de Cristo, para que la gente cuando nos vea, vean a Jesús. Muchas personas no van a tener la oportunidad de ver una Biblia o de ver a Jesús o de venir a una iglesia, pero lo van a ver cuando estén cerca de ti. Eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. Mi fe tiene que ser viva para estar lista en cada momento, no solo en los encuentros, no solo cuando vengo en la iglesia. En todo momento mi fe tiene que estar lista y preparada. La intención no salva. Y es que ahora sí quiero leer la Biblia. Este año me voy a proponer que ahora sí voy a leer la Biblia. Intención. Mañana sí voy a orar. Mañana sí me voy a parar a las 5 de la mañana a orar. Intención. Eso no te va a hacer salvo. Eso no va a demostrar tu fe. Tu fe es, a partir de hoy empiezo a predicar, a partir de hoy empiezo a estudiar, a partir de hoy empiezo a leer la Biblia, a partir de hoy empiezo a orar y a desarrollar una comunión con Dios. Eso es lo que realmente va a manifestar mi fe. Hay una oración muy bonita que me gusta mucho. Nehemías 5:19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vean la oración de Nehemías. Nehemías le está diciendo, Dios, bendíceme porque yo ya hice mucho por el pueblo. Y dices, caray, este compa cómo le gusta pedirle a Dios, porque ya como que lo está condicionando, ¿no? A ver, Dios, yo ya serví, yo ya hice, ahora bendíceme. Y dices, caray. Recordemos quién era Nehemías. Nehemías, un preso llevado a Babilonia, era copero del rey. Ser el copero del rey era un nivel jerárquico alto. Él prácticamente era el escudero. Si le servían vino al rey, primero lo tomaba Nehemías y se lo pasaba al rey para confirmar de que no estuviera envenenado. Estaba prácticamente dispuesto a dar la vida por el rey. Y vamos a ver Nehemías 2 del 1 al 9. Sucedió en el mes Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y yo lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme,
Después yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Imagínate que tú vas con tu jefe. Estás trabajando con tu jefe y le dices, pues estoy triste. Y tu jefe te pregunta, ¿pero por qué estás triste? Es que hay un problema en mi iglesia. Pero déjame ir a mi iglesia, me voy a ir 3 años con goce de sueldo. Y el jefe, pero es más, dame otro dinerito porque tenemos que pintar la iglesia. Y tu jefe te va a decir, ajá. Esto es justamente lo que le estaba pidiendo Nehemías al rey. Y el rey le dijo, órale, ahí están las cartas, ahí está el dinero y vete a trabajar. ¿Por qué? Justamente dice algo Nehemías, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y aquí vamos a ver algo acerca de Nehemías, la fe. La fe lo lleva a orar, y a orar de esta manera. O sea, no simplemente es voy a orar y ya ahí me quedo paradito a ver qué pasa. Es oración y acción, dice mi pastor. Él vivía una fe viva. Lo primero, sintió un dolor en su corazón muy grande al ver que la ciudad de sus padres, donde estaba el sepulcro de sus padres, estaba destruida. Él veía con compasión la ciudad de sus padres, veía con compasión a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Él no podía quedarse así nada más. Él estaba muy cómodo en ese lugar. Pero como él tenía una relación con Dios, una fe viva, eso le provocó que él pudiera tener compasión por las demás personas. Y no solo eso, tenía, segundo, certeza y convicción. Él, cuando ya iba a pedirle al rey, él ya casi estaba viendo cómo iba a quedar la ciudad, cómo iba a estar edificada, cómo ahí iban a ser después el Mesías, cómo el Mesías iba a estar predicando en ese lugar. Había una certeza y una convicción de lo que iba a hacer. No nada más es, bueno, voy a orar a ver si pasa. No, es ora con la certeza y convicción de que va a pasar. Eso es fe. Y Nehemías no solo oraba, también actuaba. Y vemos más adelante que ya Nehemías se va a Jerusalén y empieza a reconstruir los muros. Pero dice que por el peligro que había, tenía que estar peleando con una mano y construyendo con otra. Y dices, caray, muy complicado. Pero así lo hacía. Y esto que hacía Nehemías fue durante mucho tiempo, durante el día y durante la noche. No había descanso para eso. No fue fácil. No era fácil reconstruir las murallas, pero iba a tener un gran valor. Si nosotros hacemos esto al mismo tiempo, es decir, construimos nuestra fe y trabajamos en nuestra fe, va a valer la pena. Por eso tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. Tenemos que desarrollar que nuestra fe muerta, nuestra fe que ha quedado derribada, tirada, hoy se vivifique nuevamente. Que podamos reconstruir nuestra vida, que podamos edificar, trabajar por nuestra fe, haciendo lo que sea. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero va a valer la pena. Nehemías reconstruyó la muralla, terminó de reconstruir. Y vemos en Nehemías 4:23. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Todo el tiempo estaban preparados con la fe. En el ámbito de Nehemías era una parte física, pero nosotros espiritualmente tenemos que estar siempre preparados con la fe. En todo momento, peleando y construyendo, peleando y construyendo. Él sabía que iba a tener oposición y él pudo haber tenido otro escenario. Él vivía cómodamente en el palacio del rey. Le pudieron haber dicho, oye, en Jerusalén me están destruyendo la ciudad, ya no hay sepulcros, estás destruyendo todo. Y él pudo haber dicho, vamos a orar. Como muchas veces mandamos en los grupos, oigan, una petición de oración. Sí, estamos orando. Y ni oran. O no oramos, vamos a incluir, ni oramos. Él pudo haber hecho eso. Pero Nehemías tenía compasión porque había desarrollado su fe. La compasión lo llevó a salirse de esa comodidad e irse a Jerusalén, empezar a construir, empezar a pelear.
durante días, largos días estuvo trabajando en eso. Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto es lo que te está diciendo el día de hoy Dios. No le tengas miedo al enemigo. Pelea con esa fe viva por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Pelea esa fe viva. Por un lado vas a estar peleando y con la otra construyendo, pero tenemos que revivir nuestra vida. Por eso les preguntaba: ¿cómo fue tu calificación de fe el día de hoy? Posiblemente no fue tan buena, pero hoy podemos empezar a edificar, a construir, a levantar. Las obras no vienen antes que la fe, las obras van a confirmar nuestra fe. Nehemías tenía fe y eso lo llevó a moverse en obras y a empezar a edificar las murallas. Como conclusión, con el piano, por favor. En Lucas 17, del 1 al 4, leemos esto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, más haya de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si así 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Jesús en este momento ya había revivido personas, ya había sanado ciegos, había liberado a personas. Los discípulos vieron los milagros, vieron la multiplicación de los panes. Pero justo en este momento los discípulos van a hacer algo. Siguiendo con el 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor: haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo: si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Los discípulos le preguntaron: no le preguntaron cuánta fe necesitamos para hacer los milagros que tú haces. No le preguntaron eso. Le preguntaron: ¿cuánta fe necesito para perdonar a las personas? Esas son las obras. Los discípulos entendían que al ellos poder perdonar, hacer los milagros iba a ser lo de menos. Ellos respondieron frustrados: aumentanos la fe. No la piden cuando ven los milagros, la piden cuando hay que perdonar. Hacer milagros es fácil, eso es muy sencillo. Cualquiera de nosotros podría hacerlo. El problema es que no hemos puesto en acción nuestra fe. ¿A cuántos revivimos el día de hoy? ¿A cuántos ciegos le regresamos la vista el día de hoy? Jesús dijo: mayores cosas que estas harán, y no lo estamos haciendo. Dudamos nosotros. La fe provocará que nuestras obras sean buenas. Jesús enseña algo: la fe ya la tenemos. Todos tenemos fe. Todos tenemos una medida de fe. El problema es que no todos tenemos la capacidad de usarla. Ese es el problema. No tenemos la capacidad de utilizar nuestra fe. En algún momento tal vez creímos en Jesús, regresamos muy emocionados de nuestro encuentro, o recibimos aquí y fue lleno nuestro corazón de alegría. Pero conforme fueron pasando los días, nuestra fe fue disminuyendo. Nuestra fe se fue dañando. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo que nuestra fe empezara a fallar? Los discípulos la piden como si fueran dones, y Jesús les dice: pues si tuvieras la fe de un grano de mostaza, pequeñita, la medida de fe de un grano de mostaza. Usen la fe que ya tienen, dice Jesús. No necesitan más. Usen la fe que tienen. ¿Para qué pides llenarte un estadio lleno de fe si necesitas tan solo un grano de mostaza? Úsala. Aprende a usarla, actívala. Es como quienes dicen: vamos a orar para que el milagro pase. Vamos a orar mucho, vamos a hacer una velada de oración, vamos a ayunar 5 días. Está bien, ¿cuánto tenemos que orar para que un milagro pase?
¿A qué hora tenemos que orar para que el milagro pase? No tiene que ver con cuánto ores, tiene que ver con la intención del corazón y con la medida de fe que estás aplicando. Es usar la fe que tenemos. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Tenemos una medida de fe repartida por Dios. Dios la puso en ti. Desde el momento que fuiste concebido, esa fe está ahí. Algunos la enfocan en el dinero, algunos la enfocan en una persona, algunos la enfocan en ídolos. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios. Si pudieras utilizar correctamente la fe que ya tienes, podrías hacer los milagros que quisieras: abrir el mar, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Pero nos hemos quedado sin utilizar esa fe, guardándola para que no se me desgaste. Oramos pidiéndole al Padre el milagro, en lugar de hablarle al problema de nuestro Padre. No le digas a Dios: mueve el sicomoro. Dile al sicomoro: yo tengo un Dios que te puede mover sin ningún problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que activar nuestra medida de fe. Tenemos una autoridad delegada. Ya no tenemos que pedir que Dios nos dé autoridad, porque la autoridad ya está en cada uno de nosotros, pero no la utilizamos. Jesús está en medio de la barca y le dice al viento: aquíétate, y el viento se calma. Le dice al demonio: sal de él, y el demonio sale. Le dice al ciego: recobra la vista, y la recobra. Simplemente es utilizar la fe que ya tenemos. A veces creemos que la fe va y viene, dependiendo cómo esté nuestro ánimo. Hoy sí tengo fe, mañana no tengo fe. Es como decir: hoy tengo pulmones y mañana no tengo. No me puedo quitar los pulmones están diario. Hay veces que los ocupo más que otras veces. Cuando corro los ocupo mucho. Cuando estoy en mi camita no los ocupo tanto. Pero siempre tengo los pulmones ahí. Pero a veces pensamos que la fe va y viene, y no es cierto. Tu fe está ahí siempre. Lo que pasa es que nosotros a veces la descuidamos, no le ponemos atención. Todos, al igual que los discípulos, nuestra fe se va atrofiando, se va lastimando, por lo que pasa en nuestra vida, por nuestro descuido. Pero cuando Dios nos pide poner en acción nuestra fe, ¿cuánto tiempo nos tardamos en hacerlo? Dios te dice: a ver, tienes un familiar en el hospital, activa tu fe. Ay, no, es que qué tal que se muere. Y nuestra fe empieza a fallar. Satanás va a utilizar algunas estrategias para que nosotros perdamos nuestra fe. La primera: no existe un Dios. Y esa es la primera regla que va a utilizar para que nuestra fe se elimine. Por eso el ateísmo está creciendo, la fe está disminuyendo. En todas las religiones, lo que está creciendo más es el ateísmo. Es un engaño de Satanás. No hay fe, no hay Dios. Otro: no hay cielo, no hay infierno, así que pórtate bien, pórtate mal, no importa nada. Son engaños de Satanás. Pero dentro de la iglesia, a los que creemos nos pone otra: no te preocupes, peca, al rato te pones a cuentas. Dios te va a perdonar todos tus pecados, sí. Y así vivimos toda nuestra vida cristiana: pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón. Y ahí nos tiene Satanás metidos, sin que nuestra fe crezca. Así trabaja Satanás para que nuestra fe se vaya muriendo. Pero tenemos una gran noticia: Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y Jesús en esa cruz del Calvario nos ha regresado la vida eterna, nos ha regresado el poder y la autoridad. Y hoy nosotros tenemos que activar nuestra fe. Por eso te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, que nos guíe cómo activar nuestra fe. Que nuestra fe dé muestras de obras, que no sea una fe muerta, que tengamos una fe viva como Nehemías. Y Padre, hoy en esta noche oramos sabiendo, Padre, que tú eres bueno, que aunque nos hemos equivocado y aunque hemos fallado, Señor,
aunque hemos negado a veces tu existencia, no con la boca, sino con nuestras acciones, hoy, Padre, nosotros reconocemos que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que puede hacer lo imposible, Señor. Aunque no podamos verlo, Señor, tú estás obrando, Padre, en nuestras vidas. Hoy, Señor, clamamos para que tú puedas enseñarnos, Señor, cómo activar nuestra fe, cómo poder, Señor, transformar nuestra vida, cómo, Señor, que cuando nos vean las personas, te vean a ti reflejado en nosotros, que podamos ayudar al necesitado, levantar al caído, ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al enfermo. Que nosotros, Señor, seamos serviciales en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Que podamos ayudar económicamente, Señor, a las personas que están en la calle, a nuestros hermanos que están en necesidad. Que también podamos apoyar para nuestra iglesia. Padre, que nuestras obras sean manifiestas de que hemos obtenido una salvación en ti. Hoy nosotros, Señor, reconocemos que tú eres Señor, que tú eres nuestro Dios, que habitaste entre nosotros, que moriste por nuestros pecados, resucitaste al tercer día. Y hoy, Señor, tú nos has dado vida eterna. Hoy, Señor, nosotros creemos que por medio de reconocerte como nuestro Señor y Salvador, tú vas a ayudarnos a transformar nuestra vida. Pero nosotros también habremos de poner de nuestra parte, Señor, para dejar de dudar, dejar de poner pretextos, dejar de poner dudas, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Padre, porque a pesar de que nosotros nos hemos equivocado, tu fe, Señor, ese don de la fe sigue permaneciendo en nosotros, aun cuando no la merecemos. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.